Bueno, siendo las 16:03 de hoy, 1 de mayo, feliz día para todos los trabajadores, principalmente los honestos, por sobre todo. Gracias por participar en esta iniciativa. Y bueno, hoy tenemos de nuevo a nuestro amigo Daniel Moine con dos temas que yo particularmente se lo pedí, porque él trabajó en el Plan de Alto Rendimiento de Argentina y bueno, indudablemente es una persona capacitada para hablar de eso porque lo vivió. Y también hizo algo bastante semejante acá en Ecuador, así que podemos hablar largamente sobre estos temas y sobre el tema de la captación, de cómo es el tema de esa captación para un plan de alto rendimiento. Y yo le pedí también algo que me cumplió, que eran las medidas aproximadamente de estadística, ¿no? De alcances y ese tipo de cosas. Y me pareció, cuando estaba revisando las diapositivas que hoy vamos a ver, me pareció muy interesante. Daniel, te agradezco mucho. Te voy a hacer una presentación con tus títulos, ¿sí? Y tus antecedentes profesionales, porque en la anterior oportunidad no lo habíamos hecho. Quiero que conozca que Daniel, además de ser entrenador internacional de voleibol, es profe de educación física, y sus antecedentes profesionales son entrenador y asistente de la selección argentina menor y juvenil, entrenador y asistente de la selección de Colombia de mayores, juvenil y menor, entrenador de seleccionados de Ecuador, mayores, juveniles y menores, también de la rama femenina, entrenador de seleccionados provinciales de Santa Fe, Argentina, entrenador de selecciones provinciales, Azuay, Ecuador, entrenador de clubes, Centenario Belgrano, de la provincia de Santa Fe, ahí nos conocimos particularmente, entrenador de Puerto General Salmantina en Liga Argentina de Voleibol, asistente del Club Olimpo de la Liga Argentina de Voleibol, coordinador del Plan Nacional de Desarrollo de la FEBA. Entre sus logros más importantes, el bronce sudamericano menor con la selección de Colombia, el bronce de los Juegos Bolivarianos 2013 Perú con la selección de Colombia, el bronce sudamericano en Cabo Frío, Brasil con la selección de Colombia, el bronce en el Campeonato Infantil de Brasil 2013 con la selección de Colombia, plata en el Sudamericano Juvenil con la selección argentina, oro sudamericano menor en Venezuela con la selección argentina, plata en Campeonato Sudamericano Juvenil Chile con la selección argentina, bronce en Campeonato Mundial Menor Italia 2009 con la selección argentina. Indudablemente esa es una de sus mayores experiencias, ¿no?, como entrenador. Otros logros, campeón de la Liname con el Club Belgrano de Quito, algo muy difícil de lograr en Argentina, se los puedo garantizar. Medalla de plata de Campeonato Sudamericano Menor en Santiago de Chile, 2002 con la selección argentina. Medalla de plata del Campeonato Sudamericano de Cali, Colombia, 2004 con la selección argentina. Y campeón argentino con la categoría sub-16 masculina en Entre Ríos con la selección de Santa Fe. Daniel, un gusto de nuevo presentarte y te escuchamos. Gracias de nuevo por participar. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muy feliz día para todos, ¿sí? Vamos a empezar con esta charla. Un placer para mí poder transmitir o contar, ¿sí?, un poco de qué se trata esto de captar, de desarrollar y bueno, y también llegar al alto rendimiento, ¿no? Tuve la suerte, ¿sí?, y bueno, por ahí forzado, ¿no?, eso, de poder pasar por esos tres instancias, ¿no? En diferentes selecciones, fundamentalmente, y bueno, en clubes lo he hecho en alto rendimiento, ¿sí? Que también en alto rendimiento en selecciones nacionales, ¿no? Pero por eso es algo, la verdad, que un poco me apasiona, ¿sí? Poder buscar, ¿sí?, estos jugadores para que, bueno, para introducirlo dentro del voleibol y bueno, y que lleguen lo más alto posible. Bien, ¿qué necesitamos, ¿sí?, para llegar, ¿sí?, a hacer un plan, ¿sí?
yo le puse planificación, ¿sí? Esta planificación para mí tiene 3 pasos importantes. Que uno debe hacer un análisis de dónde se encuentre, ¿no? Ya sea en una ciudad, en una región o en un país, ¿sí? Debe hacer un análisis de las diferentes situaciones, ¿sí? Si se puede, socioeconómica, ¿sí? En todo donde vamos a trabajar, ¿sí? Desde ahí, hacer un diagnóstico, ¿sí? Y bueno, cuando una vez que tengo esas 2 cosas, plantear objetivos, ¿sí? Yo creo que no puedo plantear un objetivo, ¿sí? Sin tener un análisis y un diagnóstico de lo que tengo. ¿Mm? Entonces, cuando hago el diagnóstico, ¿sí? Me dice que voy a tener necesidades, detección, desarrollo, ¿sí? Y la inserción en el alto rendimiento, ¿sí? Las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que tiene este club, ¿sí? Esta provincia, el país, ¿sí? Para que lleguen esos jugadores al alto rendimiento? ¿Está? Entonces, las necesidades pueden variar de acuerdo a donde yo me encuentre, ¿no? Entonces, pero la detección, ¿sí? ¿Dónde voy a detectar estos jóvenes? ¿Sí? Después, ¿dónde los voy a desarrollar? Y ¿dónde los tengo que insertar en el alto rendimiento? ¿Sí? Entonces, sí, pásame, y ahora vamos a... Hice una pequeña pirámide que es cómo voy a tratar, ¿sí? de buscar estos jugadores, ¿sí? En general lo vamos a buscar, ¿sí? Para este deporte que es por su condición física, su biotipo, ¿sí? Sus capacidades físicas, ¿sí? Y ahí es donde tengo que abrir un cono amplio, ¿sí? Para tratar de tener la mayor cantidad de jugadores ahí adentro. Por eso esa va a ser la base de esta pirámide. Entonces, las condiciones físicas son casi determinantes para poder introducirlo en la iniciación al deporte, ¿sí? Que es otro paso, ¿sí? ¿Cómo lo inicio en ese deporte? Tengo que enseñarle a veces a jugar. A veces saben jugar, a veces no. ¿Sí? Porque cuando veamos lo de la captación, voy a reflejar algunos puntos que son importantes, ¿sí? Que a veces no todos, ¿sí? Saben jugar al vóley. Después ya pasa a tener un proyecto de jugador. Una vez que lo capté, lo inicié en el deporte, ya puedo decir, este es el jugador que yo puedo proyectar. O estos son los jugadores, 10, 15, 20, 100. Hay países, ¿sí? Que tienen enormidades de jugadores. No vayamos muy lejos, Brasil tiene enormidades de jugadores, ¿sí? Proyectos de jugadores. ¿Sí? Si Argentina tiene 10, ¿sí? Brasil tiene 100. Es así. Entonces, después vemos, por ahí hay más talentoso o menos talentoso, ¿no? Pero, y después ya viene el talento, que ese talento es el que tengo que hacerlo jugar, y después ya entra al alto rendimiento a jugadores de élite, ¿sí? Que ahí ya juegan en el alto nivel. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a una parte, eso es como introducción para que más o menos, ¿sí? Ustedes pueda yo explicarlo un poquito mejor, ¿sí? De cómo tratamos de hacer. Bien, la captación. Es de total importancia esa captación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el material humano que yo voy a tener, ¿sí? Con los que vamos a trabajar, ¿sí? Y no le puedo errar por mucho, ¿sí? Porque esto depende del futuro,
¿sí? Del lugar de donde yo estoy trabajando, y para eso, ¿sí? me han contratado para que yo pueda. Es fundamental. Entonces, ¿sí? Tengo que buscar ese material humano, ¿sí? Importantísimo. ¿Estamos? Bien, eso, como les dije, me va a condicionar en el futuro. Si yo elijo mal, me condiciona, ¿sí? Sin lugar a dudas. Si yo, y no, este juega bien, por ejemplo, es un chiquito que ya juega, y juega bien, ¿sí? Pero juega bien hoy, juega bien pasado, juega bien el año que viene, ¿sí? Pero después no me creció, no tenía las condiciones físicas como para que me llegue al alto nivel. Entonces, ya tengo uno menos. Entonces, por eso me condiciona a veces a llegar al alto nivel si elijo mal. ¿Estamos? Y bueno, el que capta, ¿sí? Para mí tiene que tener vocación para captar, ¿sí? Es algo que uno va caminando por la calle, ¿sí? Y ya ves cómo camina, ¿sí? Si salió corriendo, cómo corrió, ¿sí? Si es alto, si pasa por las puertas, cómo pasa por abajo de esa puerta, ¿sí? Si le falta mucho, le falta poco, ¿sí? Entonces, esa vocación, ese ojo clínico, ¿sí? Hay que tenerlo, ¿sí? Para poder captar y no errarle, ¿sí? Y yo puse qué, dónde y quién, ¿sí? ¿Qué capto? ¿Sí? ¿O qué busco? ¿Sí? Busco jugadores, como les dije, con buenas condiciones físicas, ¿sí? De acuerdo a la edad y al plan y al objetivo que nosotros planteamos en este lugar, ¿sí? Altura, ¿sí? No es lo mismo buscar altos, ¿sí? O muchos altos en Ecuador, ¿sí? Que buscar muchos altos en Brasil, ¿sí? Y no es lo mismo buscarlo en Brasil que en la Argentina, ¿sí? Entonces tengo que tener un parámetro, un punto de partida para ver qué es lo que tengo que buscar, ¿sí? ¿Dónde? En todos lados. Como les dije recién, en la calle, en los clubes, ¿sí? En las escuelas, en los parques, en cualquier parte tengo que buscar este jugador, ¿sí? Yo ya sé cuál es mi punto de partida. Necesito jugadores, un ejemplo, ¿no? De 14 años, ¿sí? Con un biotipo de 1,85 m, ¿sí? Entonces, mi ojo está fino para eso, para saber al jugador que busco, ¿sí? Ya tengo que saber que 1,85 más o menos a dónde me da a mí, a dónde dan en las puertas, en cualquier lugar donde en los arcos, ¿sí? En los arcos de fútbol, el arco chiquito, el arco grande, porque lo tengo que encontrar ese jugador, ¿sí? Entonces, por eso, ¿dónde es? En cualquier lugar para mí. No solo voy a encontrar buenos jugadores o talento o proyección a jugador, ¿sí? En los clubes. No, yo lo busco en todos lados, ¿sí? Tengo una buena experiencia en Ecuador, porque hay mucha gente de Ecuador ahí escuchando, y tengo una experiencia muy linda, ¿sí? Que en realidad yo no sabía que iba a ser una jugadora, ¿sí? De elite, y que hoy creo que sigue jugando. La verdad que yo hace muchos años que no la veo, ¿sí? Por ahí Sergio me va a ayudar si me equivoco en algunas cosas, ¿sí? Que es Erika Mercado, ¿sí? Erika Mercado, yo cuando estaba en Ecuador, fuimos con la federación, me invitaron a ver un torneo de beach volley. Yo estaba sentado mirando el torneo en una playa, ¿sí? Y pasa una nena. En ese momento nosotros estábamos armando el plan, ¿sí? Para el plan que necesitaba Ecuador, o los objetivos que habíamos planteado. Y pasa una nena caminando por la playa
Y yo digo, esa nena la tenemos que tener. Bueno, de hecho había un dirigente ahí conmigo, habló, Erika creo que tenía 14 años, 13, 14 años, si mal no recuerdo. Bueno, y esa nena la encontramos en la playa, ni siquiera estaba mirando vóley, pasaba caminando, ¿sí? La encontramos en ese lugar, la llevamos, bueno, le preguntamos dónde vivíamos, tuvimos que hacer todo un proceso de ir a hablar con la mamá, esto, el otro, y a las 2 o 3 semanas, esta chica ya estaba entrenando, ¿sí? En ese proyecto, ¿sí? Que habíamos iniciado. Entonces, para mí, ¿dónde es eso? ¿Sí? Donde ustedes quieran. Simplemente hay que estar viendo, hay que estar mirando, hay que estar observando, ¿sí? Y buscándolo a ese jugador. ¿Estamos? ¿Y quién? ¿Quién hay muchos? ¿Sí? ¿Quién son los amigos entrenadores? ¿Sí? ¿Quién son los papás que podemos involucrar? ¿Quién son los dirigentes? ¿Sí? Pero esa dirigente o esos papás o esos entrenadores tienen que saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? También hay alguien que por ahí, bueno, recién hablábamos antes de comenzar con Alex, ¿sí? ¿Quién a veces son los árbitros? ¿Sí? Yo me apoyo a veces en los árbitros, ¿sí? Porque son los que muchas veces ven más cantidad de jugadores que nosotros, o en un intercolegial, o lo llamaron a dirigir un torneo de barrio, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener 1 o 2 árbitros, sabemos que puede elegir, dirigir y esto y el otro, que tenga buenos conceptos y que sepa de lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que nos acompañen esto para poder captar esa cantidad de jugadores. ¿Estamos? Para mí esos 3 puntos, ¿sí? Son, te diría, vitales. ¿Mm? Bien. Eso es, para mí, la captación de un talento. ¿Mm? O de un proyecto de jugador. ¿Estamos? Bien. Después vamos a la parte ya que ya tenemos ese jugador o esos jugadores, ¿sí? Y hay que desarrollarlo, ¿sí? Hay que desarrollarlo ese jugador y hay que empezar un proceso de aprendizaje, ¿sí? Ese proceso de aprendizaje ya lo tenemos que llevar adelante el entrenador, jugadores, cuerpo técnico, dirigente, ¿sí? Pero ya tenemos la materia prima que es el deportista, Bien, en ese proceso lo primero que planteamos son objetivos, ¿sí? Al jugador, a la cantidad de jugadores que nosotros tenemos, le planteamos determinados objetivos. Esos objetivos pueden ser corto, mediano, largo y muy largo, ¿sí? ¿Por qué digo muy largo? ¿Sí? Yo creo que un jugador que nosotros captamos a los 14 años, ¿sí? Tiene por delante entre 10, ¿sí? Y 8 años para estar, ¿sí? en la elite del voleibol, ¿sí? Es muy raro, hay algunos que llegaron antes, pero ya son muy talentosos. A ver, por decir algo, ahí, bueno, yo escuchaba recién, nosotros vamos a un sudamericano juvenil, en juveniles tienen 18 y 19 años, ¿sí? En Chile, que bueno, que ahí clasificamos al Mundial con este juvenil, y Seba Solé, ¿sí? Por ejemplo, no pudo estar en ese sudamericano. ¿Por qué? Porque selección argentina de mayores, ¿sí? Jugaba Liga Mundial, ¿sí? Y un partido de Liga Mundial era, y bueno, y estaba en ese proceso, y bueno, ese es muy talentoso, ¿sí? Por eso está antes por ahí en una selección mayor, Y también a veces hay necesidades, ¿sí? Argentina por ahí tiene más necesidades de llevar antes a los jugadores, ¿sí? Que otros países. Brasil, vos ves un jugador, hoy no tanto, pero hace años, jugadores que
que pasaban por un mundial juvenil y no se veían más por 5 años, no los veías y por ahí aparecían. En el caso de Bisotto, ¿sí? Bisotto jugó 4 mundiales juveniles y desapareció en un momento. Y bueno, y hoy es el opuesto de la selección. ¿Estamos? Entonces, por eso digo que a cada jugador le vamos a tener que plantear, más allá de que como federación o como club, vamos a tener un objetivo, pero ese jugador le va a tener sus diferentes objetivos. ¿Sí? Y es él el que va a empezar a hacer, ¿sí? El que va a empezar a decidir, ¿sí? El que va a tener que hacer un feedback, ¿sí? Voy, hago, miro, reveo, vuelvo para atrás y empiezo, ¿sí? Ese desarrollo nosotros lo vamos a acompañar y lo vamos a guiar, ¿sí? Pero es, sobre todo, ese deportista es el que está todo el tiempo trabajando para hacer su mejoría. ¿Estamos? Volver a intentar, ¿sí? Y hay algo que para mí es bastante importante en estas edades, es el placer por jugar. ¿Sí? El jugador tiene que ser placentero el juego, disfrutarlo, ¿sí? Disfrutar el entrenamiento, ¿sí? Porque si no, es difícil que aprenda, ¿sí? No aprende tanto si no lo disfruta. Y te va a decir una vez, sí. En la selección, en los procesos que yo hice de selección argentina, ha pasado jugadores de 2 metros con 16 años, puedo nombrar muchos. Y bueno, y no querían, ¿sí? Y no hacían, ¿sí? Y se decidían por una cosa y no era lo que tenían que decidir, ¿sí? Entonces yo digo que a veces no le gusta, ¿sí? Entonces tiene que gustarle eso. ¿Estamos? Bien. ¿Dónde lo vamos a desarrollar? Hay diferentes lugares, ¿sí? De donde lo podemos desarrollar. Ahí pasamos al alto rendimiento, vamos al dónde, ¿sí? Y hacemos un parate ahí, hacemos algún intercambio si necesitan y seguimos. ¿Dónde lo vamos a desarrollar? Y depende el plan que nosotros tuvimos. Por ahí hay selecciones o equipos que tienen una concentración permanente. En algunos países da resultado, en otros no da resultado. ¿Sí? Entonces tenemos que ver muy bien, por eso tenemos que ir allá cuando hicimos el análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo? Lo vamos a tratar de desarrollar. Y para mí desarrollarlo es jugando, ¿sí? Y tenemos que ver dónde va a jugar esos jugadores. Si tenemos una selección permanente, ¿sí? Si hablamos de una selección nacional y es permanente, ¿sí? No nos queda otra que una competencia. De hecho, en la Argentina lo que le dio mucho resultado, ¿sí? No con selección permanente, porque es jugar con un equipo de chicos de 16 y 17 años, la Liga 2. ¿Sí? Eso, ¿sí? Eran jugadores, ¿sí? Que estaban en pleno desarrollo, pero tenían que jugar. Entonces, con la Liga A2, que no es una competencia tan elevada, ¿sí? Ellos podían, se le buscaba, más allá de que el jugador argentino juega mucho, ¿sí? Pero como selección o como esos posibles talentos necesitaban jugar juntos, ¿sí? Entonces con la A2, ¿sí? Ha dado muchos resultados, ¿sí? Creo que la primera A2, ¿sí? Lo jugaron la mayoría de los jugadores que hoy están en la selección mayor, ¿sí? Que son Nicuriarte, Conte, Creer. Esos jugadores jugaron la primera Liga A2 como equipo en selección. Y esos chicos tenían 16 y 17 años. ¿Sí? Ya sabían jugar, no digo que sabían jugar, pero había que desarrollarlo aún más.
¿sí? Buscarle otra competencia, porque por ahí juegan en clubes, sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Porque, y hay un periodo en la Argentina que es de más o menos noviembre a febrero, marzo, que el jugador no hacía nada, entonces se aprovechaba como para entrenarlos, ¿sí? Y después era una preparación para los campeonatos sudamericanos, ¿sí? Todos los equipos que jugaban a dos, ¿sí? Ya eran chicos de menos de 18, algunos que otros podían tener más de 18, pero ya se los preparaba para los campeonatos sudamericanos de menores, ¿sí? Esa era la... Bien, no se me olvidó algo, que era alguna consulta. Leo, no te escucho, Leo. ¿Ahí no me escuchás? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hay chicos, alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a este tema? Para después arrancarlo del alto rendimiento. Ahí entró Aldo. Aldo tiene la palabra para saludar. Bueno, Aldo, ¿cómo estás? Primer sudamericano, ¿sí? Que yo estuve en selección argentina, ¿sí? Con Dileo. Aldo era el encargado de ese sudamericano. Bueno, un gusto, Aldo. Bueno. Está, pero no quiere hablar. ¿Qué pasa, Aldo? No sé. Veremos. Pero este es un argentino, habla como el chileno, ¿vieron? ¿En serio? No puede ser. Ahora, cuando habla con nosotros, por ahí no, pero bueno. Está ahí. Para mí es tímido. Debe ser eso. Daniel, una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta con respecto a donde, bueno, yo estoy viviendo, ¿no? Donde elegí vivir. En algún momento, no es una pregunta política, es una pregunta de realidad. O sea, quiero ser claro, no es que voy en contra o a favor de nadie políticamente. En un momento determinado en Ecuador se hizo un plan, ¿sí? De captación de alto rendimiento, ¿sí? Donde vos estuviste participando, después te fuiste, siguió Seba, etcétera, etcétera. ¿Crees que estaba bien diseñado el plan? O sea, ¿iba a dar resultado? Porque después se cortó. Por circunstancia X, porque cambió la dirigencia, etcétera, etcétera. No importa por qué. ¿Crees que estaba bien encaminado ese plan? Porque yo siempre sostengo, siempre cuando hablo con los compañeros, yo siempre digo que nuestro problema principal es no tener un sistema bien aceitado con respecto a la captación. O sea, no hay una idea clara de lo que se quiere, un objetivo con respecto a esa captación. Entonces, cada uno hace lo que puede. Yo hago lo que puedo en Azuay, Alex lo que puede en Loja y así sucesivamente. Ahora, no tenemos en claro cuál es ese biotipo. Por eso yo te pedía el tema de las medidas y todo ese tipo de cosas, porque a nosotros nos va a servir mucho. ¿Crees que estaba bien encaminado eso? Bueno, el plan, cuando armamos este plan, en principio, ¿sí? Era tratar de armar una base grande, con buenas cantidades de jugadores, ¿sí? Y jugadoras, porque era de ambos, ¿no? Perfecto. El plan, en principio, apuntaba a eso. Y también, ¿sí? A sumar, como dije, jugadores, ¿sí? A ver, de hecho, a mí me parece que no estaba tan mal, ¿sí? ¿Por qué? Pues no estaba mal, ¿sí? No es tan fácil, ¿sí? O creo que ese era el rumbo, ¿sí? Dos jugadoras o jugadores, ¿sí? Que se captaron, ¿sí? Llegaron al alto rendimiento. Perfecto. ¿Sí? Joselo y Andreina. Perfecto, sí. Exacto. Andreina, ¿no? Andreina está jugando ahora en la Liga de Tenerife, en España, y Joselo está jugando en, bueno, creo que, a ver si me ayuda Sergio, Emiratos, creo. Así que son de alto rendimiento, indudablemente. Sí, Afganistán. Sí. No, perdón, al lado de Dubái. ¿Cómo es? Por eso, en uno de los Emiratos. Sí. Sí. Sí, no, bueno, la verdad los perdí, pero a lo que voy, ¿sí? Que creo que estaba el plan encaminado a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a ver, cuento algo. Cuando yo llego al Ecuador, digo, uy, ¿sí? Acá hay algo que es buenísimo,
¿Qué era lo bueno? Que jugaban y que el voleibol estaba incorporado en el colegio. ¿Sí? Sí, sí. Pasaron desde el 2004, creo que no sé cuánto lleva el plan el voleibol va al colegio en la Argentina, ¿sí? Creo que fue en el 2009, 2010 empezó, el voleibol va al colegio. Bueno, digo, acá hay algo que es buenísimo, el voleibol dentro del colegio, no se pueden escapar, ¿sí? Jugadores, ¿sí? Pero resulta que a veces se escapan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voleibol va al colegio, o estaba incluso adentro del colegio, pero no estaba en todos los colegios. ¿Sí? Claro. Estaba en la mayoría de los colegios privados, algunos que otros estatales, y por ahí José no iba a la escuela. Claro. ¿Sí? Entonces, había que hacer, por eso digo que hay que captarlo en todos lados a estos jugadores. Disculpa, ¿Sí? Hay que Daniel, buscarlo. Andreina hacía atletismo en Esmeralda y en la escuela, creo. Claro. Así que hubo un cambio bastante bueno. El atletismo te ayuda bastante, ¿no? Para la parte física que hablaba vos al principio. Y sí, seguro. Pero el plan de captación era ese, buscar esos talentos por las condiciones físicas, ¿sí? Y ponerlos a entrenar. Después había que ver si las concentraciones, como dije antes, eran por periodos, por etapas, por partes, o una concentración permanente. Hay que tener una buena solvencia económica, tener muchísimos puntos, porque estamos hablando de chicos, y aparte, tiene que la idiosincrasia de cada país quiere decir mucho en eso. ¿Sí? Si nosotros le sacamos a los chicos del colegio, supongamos de Corazones, una nena que es un fenómeno, la llevamos a una concentración permanente y a veces no sé si se va a adaptar tanto. Y a lo mejor no evoluciona, involuciona. ¿Sí? Entonces, concentraciones permanentes hay que ver dónde. ¿Sí? Por ejemplo, donde estaba muy bien, ¿sí? Planificada, con todos los detalles, era en España. España, mientras tuvo una concentración permanente, ha sacado muy buenos jugadores y muy buenos equipos. ¿Sí? Muy buenos equipos. Y bueno, pero tenían todas las condiciones. Todas. ¿Sí? No había nada que le falte. Es como, yo digo que una concentración permanente es como tener un equipo de liga, como un equipo de elite, ¿sí? Donde no me puede faltar nada, la parte psicológica, ¿sí? Y eso demanda muchísimo dinero, un cuerpo técnico, bueno, que es lo que hablo acá en el alto rendimiento, ¿no? Pero creo que para una concentración permanente es eso, ¿sí? Tener todas las condiciones. No vayamos tan lejos, Chile trabaja como una concentración permanente, ¿sí? Pero no es permanente. O sea, no tienen los jugadores, ellos van todos los días a entrenar como si fuese un club, ¿sí? Pero bueno, tienen las comodidades, toda distancia. ¿Hola? Yo te escucho, ¿eh? Sí, sí, se escucha, Sí. Daniel. Entonces, tienen esas comodidades. Y bueno, y Chile pudo desarrollar por esta cuestión. ¿Sí? Se desarrolló muy bien por esta cuestión, de tener todo el tiempo entrenando a estos jugadores. ¿Estamos? Sí, yo No tuve sé si Leo... sí, yo tuve la suerte de asistir a un campeonato sudamericano en Saquarema, y bueno, ahí la verdad que me asusté porque hay una diferencia abismal con el resto de todo Sudamérica, me da esa sensación. Yo mucho no conozco el resto, pero vi Brasil, y vos me habías dicho, cuando vayas a Brasil vas a ver el tipo de tecnología, de comodidades que tienen esa concentración. Y ellos tampoco son permanentes, porque ellos, o sea, más allá de que sean concentraciones largas, ¿sí? Pero ellos lo primero participan en sus ligas, que son muy fuertes, ¿no? Entonces eso les beneficia mucho. Y ya más cerca de la competencia, 60 días antes, 30 días antes, se concentran al 100%. Pero ese lugar es una cosa, parece, no sé,
Disneylandia, pero de voleibol, una cosa maravillosa. Hay mucha diferencia con el resto de Sudamérica. Sí, eso, bueno, eso es, creo que es un centro de alto nivel. A ver, yo he estado en uno en Polonia y Chile, y Brasil no tiene muchas más comodidades que este de Polonia, donde el primer deporte en Polonia es el vóley. Claro. ¿Sí? Sí, sí. El vóley, y donde la televisión pone todo el dinero en el vóley. ¿Sí? Y bueno, ahí tiene sus comodidades, ¿sí? Pero creo que como lo tiene Brasil, no. ¿Sí? Y sí, ellos trabajan, en una época, ¿sí? Preparaban un sudamericano, ¿sí? En 120 días de entrenamiento. Brasil hablamos, ¿no? Sí. Un sudamericano lo preparaba en 120 días y un campeonato del mundo lo preparaba en 180 días de entrenamiento. ¿Sí? Eso es la meta que ellos tenían para preparar tanto un sudamericano como un campeonato del mundo. Después distribuían, ¿sí? De tal o cual manera, cuando empezaba el proceso, el plan, ¿sí? En la cantidad en los meses y bueno, en las competencias, ¿sí? Pero bueno, hoy ya Brasil no es, ¿sí? Lo que, si bien no lo vemos, ¿sí? En cuanto a resultados, pero en divisiones menores y juveniles ha bajado mucho, por Sí. una cuestión, según lo que Marco me decía, Marco Lerbach, bueno, una cuestión económica, ¿no? Que le han sacado un presupuesto y bueno, tuvo que resignar algunas partes, ¿no? Pero con esas comodidades que tiene Brasil, son ideales para un trabajo. Claro. Pero no es fácil estar. Si Brasil hace concentración permanente, ¿sí? Yo creo que no le va a dar resultado ahí. Yo creo. Claro. La idiosincrasia que Por la tiene. idiosincrasia, eso te iba a decir, claro. Yo te iba a decir eso, lo mismo. Daniel, a ver, vamos a intentar ahora. A ver, Aldo, si se anima, perdón, Aldo, si se anima a hablar. A ver, ahí va. Hola, Teco. Hola, Aldo, ¿cómo andás? Bien, disculpen, qué tarde porque me quedé dormido. Me fue a despertar mi mascota, si no estoy. Y te enganché justo cuando estaba hablando con el... bueno, un gusto verte de nuevo, hace años que no nos vemos y nos comunicamos, así que por medio de Leo, gracias Leito por... No, por favor, un gusto. Hacerlo. Vos recién estabas hablando que cuando llegaste a Ecuador te pusiste contento porque viste que había voleibol escolar, ¿cierto? Que el voleibol estaba en la escuela. Me quedó ahí la espinita. ¿Qué pasó? ¿Ahora no es así la realidad? ¿No hay tanto voleibol escolar, por lo cual los clubes no se pueden surtir de muchos jugadores? ¿Cómo es el tema? Creería que sí, que el voleibol sigue estando en el colegio, ¿no? Bueno, si querés te explico la realidad. La situación es así. Como dijo Daniel, el problema de la situación de Ecuador con respecto al voleibol en los colegios es que solamente lo hacen los colegios privados. ¿Sí? Y no es casualidad ni que Andreina ni Joselo sean los dos jugadores que se proyectaron. No es casualidad. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablaba Daniel antes con respecto al tema de las condiciones naturales, ¿sí? Y por sobre todo con el hambre de llegar. Tienen que ver las dos cosas para mí. Y bueno, pasa, si yo lo traspolo al fútbol, es bastante semejante. Los que son de clase social, digamos, un poco menos elevada, son los que tienen más hambre para llegar. No digo que no pueda haber excepciones, sí pueden haber excepciones, pero generalmente parten de ahí. Vos también tocaste otro tema, Daniel, cuando dijiste, yo no sé si se la aguantarían las chicas que son de clase acomodada una concentración. Y yo coincido mucho en eso. No es fácil estar durmiendo en una cucheta, con una comida que no es la suya, o sea, que están acostumbradas a comer. Hay una diferencia de sierra a costa que es bastante grande.
con el tema de la alimentación, con el tema de los gustos. Entonces yo creo que más allá de que exista el tema del voleibol en los colegios, debería ser general, o sea, tanto en colegios privados como en colegio estatal, para tener la posibilidad de una captación más amplia. Ese es mi humilde punto de vista. Sí, sí, totalmente. Claro. Como será acá en Chile, están los campeonatos escolares que son organizados por el Estado, donde ahí los entrenadores nacionales pueden captar y ver jugadoras. Ejemplo, la jugadora que salió, la mejor jugadora de Sudamericana, el último sudamericano sub-16, que se hizo en Perú, que Chile salió campeón sudamericano, es una piba que vive a 2.000 kilómetros de Santiago y fue captada en, qué sé yo, 6 o 7 meses antes, un poquito más, por el seleccionador nacional en un campeonato escolar que fue organizado por el Instituto Nacional de Deporte, que no sé cómo se llamará en Ecuador. Entonces está la posibilidad de que los colegios que no son privados, digamos, puedan participar, los seleccionadores puedan captar jugadoras que de colegios que no son privados en esos campeonatos nacionales escolares. Perfecto, me parece muy buena. Exacto, sí, en la Argentina también tenemos lo que son juegos Evita. Claro. Claro. En los Evita también llegan muchos jugadores y bueno, por ahí no están en ningún club, ¿sí? No están en ningún club, entonces a veces uno trata de captarlo y bueno, y de incorporarlo al sistema, ¿no? Porque a veces no es solamente que va a ser un gran talento, sino también tener más cantidad de jugadores, ¿sí? Para que esa base sea más amplia, ¿tá? Perfecto. Sin lugar a dudas, las competencias, ¿sí? De voleibol van a aparecer jugadores, pero con lo que vos decías, Leo, del plan en Ecuador, yo creo que la idea era buscar más jugadores que no estén dentro del sistema. Así ¿sí? es. El plan de captación de la Argentina, la idea era esa. Así es. Sí, ¿Sí? Muy el claro. plan de captación era que se busquen jugadores que estén fuera del sistema. ¿sí? Así es. Había captadores distribuidos en diferentes regiones. Yo coordiné la zona norte, y bueno, y Julián coordinaba la zona sur, y ellos buscaban jugadores, y después hacíamos una concentración donde íbamos, observábamos, pero desde mi punto de vista, muchos jugadores ya estaban dentro del sistema. Y la idea era que no estén dentro del sistema. Perfecto, ¿sí? clarísimo, Daniel. Fue uno, Gastón Fernández, que es un central de La Pampa, que creo que era el que no estaba dentro del sistema o estaba por empezar. ¿Estamos? Claro. Bien, gracias, Aldito, un gusto. Y bueno, seguimos entonces con la charlita, pasamos a lo que es el alto rendimiento, Daniel. Bueno, el alto rendimiento es lindo, ¿sí? Pero a veces no es fácil disfrutarlo. ¿Sí? Esa es la realidad. Hay que estar muy bien para poder disfrutar el alto rendimiento. No como jugador, sino como entrenador. Hay muchas cosas, ¿sí? Dentro de este alto rendimiento que hacen a que a veces se haga muy tenso y muy pesado. A veces hoy una liga argentina dura 8 meses, 9, ¿sí? Y en esos 8, 9 meses tenés muy pocos días de descanso, prácticamente no hay vacaciones, viajes muy largos. Por eso digo que a veces siempre uno disfruta, ¿no? Porque por lo que uno le gusta y bueno, y lo que hace, ¿sí? Pero para armar un plan de alto rendimiento, para mí, lo fundamental es tener un buen equipo de trabajo, ¿sí? Cuando digo equipo de trabajo, ¿sí? Son
pilares fundamentales, ¿sí? Dirigencia, ¿sí? Una cabeza, la dirigencia, el cuerpo técnico, ¿sí? Y bueno, y los jugadores, ¿sí? Cuerpo técnico, lo ideal, ¿sí? Es tener gente con muchas ganas de trabajar, ¿sí? Tener un cuerpo técnico completo, tenemos que hablar, no a gran nivel, pero un entrenador, un asistente, ¿sí? Un médico, un preparador físico, kinesiólogo, ¿sí? Y estadígrafo, ¿sí? Y si queremos, ¿sí? Un manager, que es el que te va a resolver todos los problemas. Ese es un cuerpo técnico ideal para una selección, ya sea de menores, de juveniles, ¿sí? De mayores, y un equipo de A1. ¿Sí? Si ustedes ven, los primeros equipos de la liga, ¿sí? Llegan con esa cantidad de personas en un cuerpo técnico, ¿sí? No hay... siempre, ¿sí? No te sobran esa cantidad de jugadores, de personas, ¿sí? O de trabajadores en un cuerpo técnico, nunca te sobra. Y a veces no es tan simple. Uno le puede poner un montón, pero siempre algo se te va a escapar, ¿sí? Si vos querés trabajar con un entrenador, ¿sí? Y el asistente que haga la estadística, ¿sí? Va a terminar a las 3 de la mañana, ¿sí? Haciendo el partido, el estadígrafo, y a la mañana se tiene que levantar para entrenar. No creo que pueda. ¿Sí? Lo va a hacer una semana, lo va a hacer 2 semanas, pero después tiene el entrenador y el asistente tienen que trabajar, ¿sí? A la par. Y el estadígrafo, si después se quedó hasta las 4 de la mañana haciendo el partido, ¿sí? Que venga más tarde, que no venga, pero por eso digo que tener un buen cuerpo técnico, ¿sí? Es fundamental. Y para mí las personas que tienen que trabajar, esa es la cantidad, ¿sí? Bien, después planificar el proceso, ¿sí? Va a depender, ¿sí? Si tenemos una selección de base, ¿sí? El proceso por ahí son 4 o 5 años, ¿sí? Ahora, si tomo un equipo de elite que en 2 años quiere salir campeones, ¿sí? Hay que planificar otras cosas, ¿sí? Entonces hay que planificarlo muy bien, ¿sí? Esos procesos, que cómo se va a desarrollar ese equipo. ¿Estamos? Los objetivos muy claro, ¿sí? Fundamental, ¿sí? Fundamental el objetivo. ¿A dónde vamos? ¿Sí? Partimos acá, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Sí? A veces hay objetivos que se van a cumplir y otros que no se van a cumplir. No sé, a mí me tocó estar en Puerto, ¿sí? Siempre el objetivo, con una liga de 9, de 10, de 12, ¿sí? Había que clasificar a los playoffs, ¿sí? Y bueno, y el objetivo de Bolívar era salir campeón todos los años. Entonces, y clasificar a los playoffs y tratar de hacer un buen desempeño en playoffs. Que bueno, de hecho tuve la oportunidad y la suerte de llegar a un quinto partido con el primero, ¿no? Cuando clasificamos octavo. Pero bueno, eso creo que es lo fundamental, saber bien claro cuáles van a ser los objetivos de tu equipo, ¿sí? Y la conformación del equipo. Teco, ¿vos podrías mencionar 5 o 6 objetivos que podemos tomar nosotros dentro del alto rendimiento? Porque la mayoría de los entrenadores dice objetivos, ¿qué objetivos? Pero no te mencionan, recién nombraste 2, llegar a los playoffs, jugar bien, promover jugadores, entonces ampliar un poquito más la paleta para saber qué es lo que es un objetivo en alto rendimiento. Ojo que cuando te contratan el objetivo es otro. Entonces, todas esas opciones con tu experiencia,
¿podrías mencionarlas o podrías darnos un pantallazo? Porque es ahí donde la mayoría de los entrenadores puede ser que empecemos a perder el horizonte. ¿Me explico, muchachos? Entiendo, Samuel. Incluso yo que he trabajado al lado tuyo y he pasado en equipos de liga y en selecciones, hay momentos donde perdés el horizonte de cuál es el objetivo, porque todos queremos ganar, todos queremos jugar bien, todos queremos renovar el contrato. Pero si tenemos la opción de saber cuáles son los objetivos y que vos en este caso nos ayudes y los puedas enumerar, tal vez sería una gran ayuda para todos. Te entiendo, ¿sí? Eso va a depender mucho, ¿sí? De quién te contrate, ¿sí? Para mí, alto rendimiento también es un equipo de juveniles, ¿sí? De la selección juvenil de Argentina, de Brasil, también hace alto rendimiento, ¿sí? El objetivo va a ser uno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, selección argentina juvenil. Primer objetivo que tiene, ¿sí? Clasificar al Mundial. Juego el Sudamericano, clasifico al Mundial, ¿sí? Sin lugar a duda. Una vez que clasificó al Mundial, ¿sí? Por ahí no voy con los jugadores más jugadores. Voy con otro tipo de jugadores, ¿sí? Que sé que se van a ver, vamos a suponer, tengo un punta de 1,80 y yo sé que no va a llegar, ¿sí? Pero sí sé que juega bien, ¿sí? Entonces, el primer objetivo es clasificar al Mundial, ¿sí? El segundo objetivo, ya estoy en el Mundial, bueno, voy a desarrollar, ¿sí? A este de 2 metros, ¿sí? Como punta por ahí, ¿sí? Entonces, esos objetivos van variando de acuerdo, ¿sí? Al planteo que vos tengas. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no sé si te logro explicar, Samuel, pero el objetivo, a mí me tocó, como te dije, en Puerto, ¿sí? Tenemos que clasificar a los playoffs. Clasificamos en el último partido a playoffs, ¿sí? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora replanteamos, vamos a hacer el mejor desempeño posible. O sea, se renovó ese objetivo, ¿sí? Lo tuvimos que renovar porque ya estábamos adentro de los playoffs. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, hagamos el mejor partido contra Bolívar, ¿sí? El primero perdimos. Bien, vamos a renovar, hay que ir con todo hoy. Bien, ganamos. Bien, ganamos. Ah, no, ya está. Nunca habíamos ganado un partido en playoff. Renovamos objetivo, ¿qué era? Volver a ganar. ¿Sí? Entonces, fue cambiando el objetivo de acuerdo a lo que veníamos haciendo también. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Vamos al tercer partido, ganamos. Bien, ahora tenemos que ir por la clasificación directa. ¿Sí? Perdimos. Otra vez renovar objetivos. ¿Sí? El alto rendimiento me parece que es un poquito eso también. Un poquito de acuerdo a donde estás, no puedes salir cuarto. O sea, no cumpliste con los objetivos. Y ese objetivo es salir campeón, ¿sí? Ganar en 3 partidos, ¿sí? Salir primero en la ronda, ganar en 3 partidos la semifinal, ganar en 3 partidos la final. Me parece que esos son los objetivos que hay que ir planteando, ¿sí? Y renovando permanentemente. Claro. Samuel, un gusto, ¿cómo te va? Me parece que tiene mucho que ver también la primera reunión que tenga la dirigencia con el entrenador o con el cuerpo técnico realmente, para esos objetivos generales, porque si a vos nos reunimos y nos dicen queremos ser campeones, ¿sí? Indudablemente va a depender también del plantel que tenés, de la conformación del equipo de trabajo. Entonces vos podés decir, bueno, vamos a podemos coincidir en el objetivo general o no. Después todo lo que vos replanteás ya me parece que es más deportivo.
Pero el tema principal es el objetivo y la reunión primaria que tienen los directivos con el cuerpo técnico para decidir el objetivo principal. Porque si a vos te dicen, queremos salir campeones, y entonces yo necesito esto, esto, esto y esto. Porque si no te da el plantel, no te da. No te pueden decir, Hay, un equipo hay juvenil, muchas. claro, Está bien. Los planteaste. Estamos de acuerdo. sí, Esos 5 objetivos que vos dijiste, estamos de acuerdo. Y en perfecto, el camino se encuentran un montón de cosas. perfecto, Entonces, tenés que ir renovando objetivos, claro, ¿sí? Tenés que ir renovando permanentemente porque, a ver, nosotros, en mi experiencia, ¿no? En Puerto, el estadígrafo de visitante no iba. ¿Sí? De visitante no íbamos. claro. Bien, ya sabíamos que de visitante él no iba a trabajar, por una cuestión de que tenía otro trabajo, ¿no? Bien, entonces, clasificamos los playoffs. ¿Podés venir? Sí, bueno, renovamos ese objetivo. Entonces, el alto rendimiento me parece que se trata de eso. O hasta el objetivo, hasta cuartos de final, viajamos en bus. ¿Sí? Porque las distancias son largas. Semifinal y final viajamos en avión. Por poner algo, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, esos objetivos, ¿sí? Tienen que estar planteados de antemano. O sea, me parece que cuando hablamos de objetivos hay una rama muy amplia y de acuerdo a lo que vos tengas y a las necesidades que tenga el equipo, ¿sí? O el club. ¿Sí? O el club. Por ahí te dice, mira, a mí no me interesa clasificar en playoff, ¿sí? Y que jueguen 3 juveniles. Perfecto. Pará, vamos a ver cómo se arma el otro equipo. Porque si vos me pedís que clasifique el playoff y 3 juveniles estén dentro del equipo, no sé si lo vamos a poder lograr. ¿Sí? Me parece que es muy dinámico. sí, un poco dinámico, pero el punto de partida está. Claro, ¿Sí? sí. Hay muchos objetivos. Yo te doy un caso que bueno, hoy con la realidad económica se te cae el sponsor, que ha pasado muchas veces, ¿sí? Estás con un equipo bárbaro y en el medio de la liga se te cae el sponsor y se arma un lío terrible y entonces las cosas indudablemente hay que cambiarlas. Sí, sí. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Muy bien, Exacto. gracias. Bueno, la conformación del equipo, ¿sí? Buscar en cada uno de sus puestos lo mejor que esté a nuestro alcance. En una selección yo sé que voy a tener los mejores, sin lugar a dudas. Salvo que en algunos lugares, ¿sí? Te digan, no, yo no voy. Pasa. Eso pasa, ¿sí? Pero pasa por lo anterior, ¿no? ¿Sí? Que el jugador se formó sin hambre, esto, el otro. Entonces, nosotros te preparamos durante 10 años para que vos hoy le dé toda la selección nacional y después no querés jugar. ¿Sí? O te preparamos durante 10 años en un equipo y vos hoy no querés participar del equipo. Entonces, ¿sí? En la selección es un poquito más fácil. Es difícil que un jugador no quiera estar en la selección de mayores. Entonces, buscar conformar el equipo con lo mejor que tengo, o con lo mejor de acuerdo a las posibilidades que tenga. ¿Sí? Si hablamos de un equipo de A1, ¿sí? Va a ser las posibilidades económicas que tenga también. ¿Sí? Y de acuerdo a veces quién es el armador y bueno, y de ahí como quién quiere jugar con ese armador o no, pero bueno, es buscar un poquito eso, tratar de armar ese equipo. Y cuando hablo de tecnología, ¿sí? Hoy la tecnología, por eso podemos hablar de vóley, por ejemplo, nos ayuda a eso, ¿sí? Cuando hablo de tecnología, para mí tiene que estar al alcance de cada uno del cuerpo técnico, de los jugadores, ¿sí? Hoy ya no puedo jugar en el alto rendimiento sin la tecnología, ¿sí? Sin tener una estadística de cada uno de los jugadores, de mi equipo, de los rivales. Entonces, esa tecnología, sin lugar a duda, tiene que estar. Para mí eso es
los puntos más sobresalientes, ¿sí?, que hay que tener en un equipo de alto rendimiento. A veces está, a veces no está algunas cosas, ¿no? Como lo que dijimos antes. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Nada. Bueno, bien, esto es una tablita que hicimos, que yo la diagramé un poco en estos días, ¿sí? En cuanto a alcances, ¿sí? Esto es, no es que yo discrimine, pero bueno, es de varones, ¿sí? Porque bueno, es lo que más me dediqué y estuve mucho más cerca, ¿sí? Si yo busco algo con condiciones físicas, ¿sí? A veces hoy ve uno a López, el cubano, ¿sí? Salta no sé cuánto, ¿sí? Pero es chiquitito. Resuelve situaciones, ¿sí? Pero a veces, a lo mejor alcanza, bueno, ahora no tenemos el ataque en el salto, ¿no? A lo mejor alcanza lo que, o aún más. Ahora, el esfuerzo físico, el despliegue físico que tiene que hacer ese jugador a lo largo, ¿sí?, de un partido o de una competencia en total, va a ser superior a la que tiene un jugador, ¿sí?, con estos alcances. Para mí un alcance internacional de mayores, a pie firme, ¿sí?, con las dos manos, un central tendría que estar en 2.60, ¿sí? O sea, el punta en 2.50, estamos el opuesto un poquito más que el punta, y los armadores pueden estar ahí en 2.45, 2.47, eso es más o menos los alcances que se manejan. A nivel internacional, y con 18 años, 17 años, ¿sí? 2.55 para los centrales, 2.45 punta, uno puesto en 2.50 y un armador en 2.40. ¿Sí? Esos son los alcances que estaríamos hablando. ¿Está? En ataque, ¿sí? Esto es en lo general, porque si por ahí vemos a Munserki toca 2.60 y algo, entonces ese es un promedio general y más o menos en el medio donde nosotros estamos, ¿sí? No es una media, no es una media, es lo que nosotros, ¿sí?, podemos pretender para tener un jugador de nivel internacional. Digamos, sería lo mínimo a partir de, algo así. Sería la idea. La idea. Ahí está, perfecto, ahí entendible. ¿Está? Y bueno, los menores en ataque un 3.55, 3.45, 3.50 y 3.40 un armador. Estamos hablando, esos son los alcances. ¿Está? Y en mayores 3.60, 3.50, 3.55 un opuesto, y el armador en 3.45. ¿Estamos? Perfecto. Eso es más o menos la idea que tenemos que tener. En mujeres, la verdad que no conozco y no lo sé y tampoco... No, tranquilo, ya estamos con la idea de que, si Dios quiere, la semana que viene Lolo va a hablar de ese tema con respecto a las mujeres. Así que no te preocupes. Esto es lo que yo te había pedido y me parece fantástico, muy claro. Y bueno, si alguno quiere hacerle una pregunta, me parece que es el momento. Chicos. Profe Daniel, saluda a Alex de Ecuador. Hola, Alex. Bueno, más bien como quisiera saber, disculpando a todos, quiero hablar sobre un poco de mi país, ¿no?
Profe, ¿cómo usted observó cuando llegó al Ecuador? Y usted sabe cuál es nuestro medio. Nosotros tenemos un deporte que, bueno, no deporte, como lo quisiéramos llamar, el ecuavoli. ¿Usted cree que eso es un condicionante para, perdón, es algo que nos detiene a nosotros para seguir desarrollando el voleibol en nuestro país? Porque le comparo, no es lo mismo que estar en Perú. En Perú usted va por la calle y están jugando vóley. Acá en Ecuador lo que más juegan es ese ecuavoli que juega en 3x3. Usted conoce eso. ¿Cómo lo vivió usted? Yo quisiera escucharlo de usted, esa experiencia. Es más, he estado por esas canchas, ¿sí? Viendo si aparecía algo, algún jugador. Bueno, yo he visto buenos jugadores de ecuavóley, ¿sí? Hay algo que no sé si por ahí, corríjanme si estoy equivocado, hay algo que tiene el ecuavóley, ¿sí? Que no lo tiene el vóley, que es lo económico. En los lugares donde he estado yo, ¿sí? Creo que pasa por eso, ¿sí? Vamos a suponer, Corozo. Claro. ¿Estoy bien ahí? Sí, sí. ¿Corozo? ¿Estoy bien con el nombre? Sí. Exacto. ¿Sí? Perfecto. Corozo. Yo lo podría tener en la selección, ¿sí? Capacidad de salto, fuerte. No sé si es bueno o malo, pero creo que es un jugador que entrenándolo, ¿sí? Puede llegar a jugar, ¿sí? Un ejemplo. Ahora, yo creo que Corozo no va a venir a entrenar a una selección todos los días, ir a jugar al ecuavóley, que por ahí es su ingreso. No sé, por ahí estoy equivocado, pero es lo que yo vivencié con respecto a eso. Es más, a Joselo, ¿sí? Lo tuve que ir a buscar varias veces a la canchita de la vuelta del Estadio Modelo, ¿sí? Porque lo veían por ahí, vení, ¿sí? Y varias veces lo tuve que ir a buscar. ¿Por qué? Porque le daban $3 y se jugaba un montón de partidos. Entonces creo que pasa por ahí el tema. Me parece que lo económico prevalece ante el desarrollo del deporte del vóley. Profe, porque le hago la pregunta, porque no es como en otros países, no vamos a compararnos, pero más se respira eso aquí en nuestro país y es difícil. Y es difícil porque te gana espacio al voleibol, para mi punto de vista. Claro que muchas de las veces tenemos que ver mucho a los entrenadores para nosotros vender nuestro deporte. Entonces yo le digo, o sea, usted cuando llegó se le hizo difícil porque primero a veces es muy antitécnico ese deporte con el voleibol. No, sí, pero creo que pasa un poquito por ese punto, ¿sí? No tiene exigencia de ir a entrenarse o no, ¿sí? No tiene un compromiso, ¿sí? Y encima me pagan, ¿sí? Creo que los jugadores, ¿sí? Eligen más eso. Armemos una liga profesional, ¿sí? Paguémosle más que el ecuavóley, a ver si esos buenos jugadores que tiene el ecuavóley no están en la liga. Bueno, gracias, profe. Y una cuestión de necesidad, ¿no? También. Y sí. Claro que sí. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Leo, ¿se escucha? Hola, sí. Buenas tardes. Un gustazo, Zucco, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes en este Zoom. Una preguntita nada más. Saliendo un poquito del tema de alto rendimiento, solamente para conocer en base a la experiencia de Leo, de Sergio, compañeros acá del voleibol en Ecuador, de Alex y a Daniel, que lo conocí un poquito en el 2005, así de pasadita en el Coliseo en Quito. La cuestión es la siguiente. Le escuché a Daniel hablar, dice, a veces hay equipos que tienen gente chiquita, pero resuelven. O sea, porque saltan, porque son potentes, etc. La cuestión es, ¿y qué tal o cómo se hace, en base a la experiencia de usted, qué se debe trabajar más
en los equipos que no tienen un biotipo, los chicos de 2 metros, de 1,90, si digamos que en Loja, la ciudad donde nosotros vivimos, el promedio en voleibol es 1,80, ya es alto. Tener un chico de 1,90 es extraordinario, 1,80 ya es alto. Entonces, ¿qué se debe trabajar más en este tipo de gente? Considerando obviamente lo que ustedes ya han explicado, de la cuestión de alto rendimiento, a veces no llegan todos por ese lado, pero a nivel de nuestro país. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, mira, creo que hay 2 o 3 puntos importantes. Supongamos, ¿dónde está la gente alta en Ecuador? Hay gente alta en Esmeralda, ¿sí? En Cuenca mismo hay alguna gente alta. Entonces, por ahí también pensar en decir, a ver, Loja, yo quiero que ustedes me desarrollen los mejores líberos. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, de esa manera, por eso digo, hay que tener en claro el plan, ¿sí? A llevar adelante, y de ahí buscar, de acuerdo a las necesidades, alguien que se dedique a eso. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no decir, no, a ver, para la selección Loja sí juega, pero ¿sí? No van a tener los jugadores o jugadoras, ¿sí? De 2 metros que necesitamos, pero sí puede tener los mejores líberos, ¿sí? O hoy hasta tenemos la ventaja de jugar con 2 líberos. Entonces, pedirle a cada una de esas regiones, ¿sí? Que me desarrolle en una función determinada. ¿Sí? Me parece que cuando tenemos determinadas necesidades, ¿sí? Podemos charlarlo, y a veces, obviamente que no es fácil, ¿sí? Hay que tener un consenso entre todos para poder lograr eso. No quiere decir que va a salir el mejor líbero, ¿sí? En Loja, pero sabemos que lo va a trabajar y por ahí puede salir el mejor líbero. Creo que buscarle la vuelta para que se pueda hacer. Y yo digo, a ver, el mejor armador, bueno, a ver, busquémoslo en Quito, por decir algo. ¿Sí? O en lugares donde se puedan desarrollar los armadores. ¿Sí? Es un país chico, obviamente, y no tiene la gran cantidad y no tiene la competencia que tiene otros países. Entonces, creo que por ahí yo se lo puedo pedir a una provincia, si soy el entrenador de la selección nacional, obviamente. ¿Sí? Y bueno, tiene que estar dispuesto, obviamente, a resignar algunas cosas. Tiene que estar dispuesto. A veces el mejor punta, pero tiene que jugar el líbero. Y bueno, ¿se entiende? Perfecto, sí, tiene que ver con un sistema de trabajo, ¿no? Armado y consensuado entre todos, sí, entiendo, perfecto. Ese es el plan. Así es. Ese es el plan. ¿Alguien más, chicos? Hola, hola. ¿Alguna pregunta más? Pero, perdón, profe Daniel, pero hay alguna cosa que sí puedo, no sé, creo que todos los que seguimos el vóley también del masculino, hay un japonés, ¿no? El Yoshida, si no me equivoco, un zurdo, es opuesto, creo que si no me equivoco. Sí. Él no es muy alto, pero él complementa con el salto, con el alcance que tiene. Entonces, de acuerdo a lo que le interpreto al profe Zuko, es de que, ¿qué hacer con esa gente pequeña? Entonces, trabajar más, deberíamos trabajar más en el salto para tener más alcance y compensar un poco o contrarrestar con lo de los otros equipos que son altos, creo yo, ¿no? Y sí, o saber, cuando vos armás tu equipo, ¿sí? Creo que lo primero que tenés que saber a qué vas a jugar, de acuerdo a las piezas que vos tengas, ¿sí? A qué vas a jugar. Ese es el punto de partida. Yo tengo más allá de que vos lo trabajes físicamente, ¿sí? Que
hoy alcanza 2.50 y a fin de año alcanza 2.60. ¿Sí? Pero estamos lejos todavía, ¿sí?, del promedio, ¿sí?, que tiene la mayoría de los equipos. Entonces creo que vos tenés que compensar con otras cosas. Tenés que saber a qué jugar. Claro. ¿Sí? A ver, yo cuando armamos el plan de selecciones de base de Colombia, ¿sí?, lo primero que pusimos es a qué jugamos. Y no pusimos a qué jugamos, ¿sí?, con los jugadores de Argentina. Teníamos que saber a qué jugábamos, ¿sí?, con los jugadores que teníamos en Colombia. ¿Está? No podemos jugar tanto a la cachirla con lo colombiano. ¿Sí? Porque pues, teníamos jugadores que saltaban, que ¿no? ¿Sí? Claro. Claro, muchas gracias. Perfecto. Sí, es buscar una idiosincrasia de juego, a eso te referís. En base a lo que tenés. Sí. Sí. A ver, ¿puedo jugar al ataque? Claro. ¿Puedo jugar a bloquear? Claro. ¿Puedo jugar a defender? ¿A qué aspecto del juego voy a jugar de acuerdo a lo que yo tenga? A tu fortaleza, ¿Sí? claro. Eso es a la fortaleza y a la debilidad. Claro, claro. ¿Sí? Tengo que, como todos sabemos, ¿no? Hay que tratar de realzar la fortaleza y ocultar la debilidad que tengo. Así es. Entonces, bueno, tratar de armar ese esquema de juego de acuerdo a lo que tengo. Así es. Entonces, Colombia, como digo, porque Colombia no puede jugar, ¿sí?, a defender, porque pasaba la pelota por ahí picaba, entonces va a tener que tratar de defender, ¿sí?, pero facilitar la defensa ¿con qué? Con un bloqueo, porque tiene buenos alcances, esto, lo otro, ¿sí? ¿Se entiende? Nos costó mucho que los jugadores, ¿sí?, le peguen a las manos y afuera. Claro. ¿Sí? Y llevó un proceso, ¿sí? Y como conté el otro día, ¿no? Estábamos en el 24-23 nosotros arriba, ¿sí? El punta sabía que no jugábamos con Brasil, ¿no? Primer C, 24-23 arriba. El punta sabe que no podía buscar el piso, ¿sí? 24-23, primera, rejuega. El armador se la vuelve a dar. ¿Qué hizo? Buscó el piso. ¿Qué pasó? 24 iguales. Atacó la pelota más ¿Sí? fuerte de él. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces, claro. Y él sabía que no podía jugar a eso, ¿sí? Porque estamos jugando contra Brasil. ¿Sí? Entonces, creo que eso tienen que tener claro a lo que juegan, ¿sí?, de acuerdo a lo que vos tenés. Y cada uno tiene que interpretar, cada jugador tiene que interpretar eso y saberlo, ¿sí? Pero yo se lo tengo que, obviamente, que decir y entrenarlo para eso. Claro, le da las herramientas, claro. Sí, sí. Sí. Perfecto. Chicos, ¿alguien más? Chicos, ¿alguien más? Sí, yo estaba escuchando un poco lo que estaba preguntando Alex, y siempre estamos hablando de alto rendimiento, ¿no? Entonces, si bien podemos tener un jugador de talla no tan alta, pero muy saltador, de hecho Argentina hoy los puntas los tiene de talla baja, saltadores, pero llega un momento, profe Alex, que no alcanza con tener esos jugadores. De hecho, Argentina no pasa de octavos de final en los campeonatos, no pasa de octavos de final en los Juegos Olímpicos. Ahora ustedes me estarán diciendo, ojalá lleguemos a los octavos de final, pero tiene un rendimiento límite todo eso. Y vos mencionabas a Yacida, y sí, Yacida mide un 86, y tiene una fortaleza y una habilidad descomunal. Y Japón no clasificó a los últimos Juegos Olímpicos, y Japón no pasa a la segunda ronda, y a Japón le están ganando equipos fácil,
A Japón le ganan fácil equipos como Argentina, que antes le tenían que ganar 3-2. Brasil ya no le hace un 3-2, como solían hacer y matarse 2 horas y media de juego, sino que le gana fácil. Entonces, tiene una cota eso de jugar con jugadores pequeños, explotar. Eso es un análisis que tendrías que hacer vos, Alex, para saber si más adelante vas a tener el rendimiento o no. De hecho, Rusia, cuando le da gana a Brasil en las Olimpiadas del 2012, lo gana por la potencia y por la altura. No lo gana por la habilidad. Y Brasil lo pierde por la falta de potencia de los dos puntas. Entonces, ese es un análisis que tenés que hacer vos. En las generales, en el vóley la altura rinde el doble. Y las semifinales y las finales las juegan los equipos con mayor talla. Argentina hoy lo tiene a Bruno, lo tiene a Poblagen, lo tiene a Ian Martínez. Son jugadores buenísimos, pero no pasamos de un octavo de final. Hace un montón de torneos que nosotros no pasamos de un octavo de final. Los últimos que hemos pasado fueron en el año 2000, cuando tuvimos a Marcos Milinkovic, 2 metros 2, Jorge Elgueta, 1,98, Jerónimo de Videgain, 2 metros. Pero entonces, eso es lo que tendrías que ver vos, Alex, a la hora de hacer un análisis. ¿Me sirve para ganar en la instancia local? Me sirve, pero ¿hacia dónde apunto? Nosotros estamos hablando de alto rendimiento. Eso es lo más. Y el ejemplo claro es Argentina. Argentina tiene jugadores buenísimos, pero no pasa un octavo de final desde hace por lo menos 8 competencias internacionales. En base sí, en base le hemos ganado a Brasil, cuando con Teco estábamos en Colombia, pero esos mismos chicos no llegan. Y te doy una comparación más. Argentina le gana la final del campeonato sub-23 a Rusia, el equipo conformado por Ian Martínez y la mayoría de los chicos que están jugando ahora, pero hoy el juego que tiene Rusia, ese mismo equipo de juego de Rusia que salió subcampeón, es por lo menos el doble de superior en cuanto a juego, potencia y altura del que propone Argentina hoy en día. Entonces hay que establecer los objetivos. Yo creo que en el alto rendimiento, elegir jugadores de pequeña estatura te ponen una cota muy limitada a tu proceso. Esa es una opinión muy, muy personal, siempre personales, ¿no? Gracias por el tiempo, muchachos. Gracias. Bueno, por eso hay que tener gente en el cuerpo técnico, ¿no? Ahí Así Samuel, Así es. No Samuel queda ha duda. trabajado hace un tiempo, ¿sí? Y bueno, es bien claro en lo que está diciendo, ¿no? El alto rendimiento, obviamente, si uno busca en cada uno de los países, ¿sí? En cada uno de los países de Sudamérica, ustedes van a encontrar que los mejores jugadores, obviamente, son los más altos, ¿sí? La talla, ¿sí? Sobre todo. Es lo que dije previo, ¿no? Muchos jugadores a lo largo de los procesos de selecciones van a pasar de 2, 2, 5, ¿sí? Pero después tienen otras cosas, ¿sí? Otros puntos, que ya sea su mentalidad es débil, un montón de factores que hacen a que por ahí no llegue, ¿sí? Hay que hacer en ese jugador un conjunto de cosas, lo van a hacer para que lleguen al alto rendimiento. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Por eso es tan determinante a veces la altura. Es más fácil hacerlo fuerte a un jugador alto que por ahí hacerlo saltar mucho al jugador chiquitito. ¿Entienden? Entonces creo que por eso también es importante la talla. Y en el alto rendimiento, obviamente. Perfecto. Bueno, Daniel, creo que ya estamos llegando al tiempo límite, 1h30 como nos propusimos. Bueno, de mi parte y de todos los asistentes, un agradecimiento enorme. Seguimos aprendiendo siempre de vos y el intercambio, que para mí es lo más grande y que vos siempre me dijiste. Animate porque del intercambio se aprende y realmente es así. Te agradezco mucho, chicos. Le dejo el cierre a Daniel y mañana acuérdense que está la charla de Ruli, donde va a hablar sobre este tema del armador y el tema de lo que hablábamos con respecto a los objetivos del entrenador y de la institución que lo contrata, ¿sí? Que también le pedí ese tema y aceptó de manera gustosa. Daniel, gracias de nuevo, amigo, y siga tomando tereré. No, bueno, muchísimas gracias, bueno, a vos, Leo, y a todos
están en esta charla, ¿sí? Y bueno, sepan que estoy siempre, ¿sí? Lo que necesiten y esto, puedo colaborar, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Ya sea en consultas, en archivos de documentos y eso, tengo información, ¿sí? No hay, por ahí puede ser importante para ustedes o no, pero bueno, tengo mucho. Sí, casualmente una cosita le quiero comentar, Ruli, ayer o anteayer abría un documento y tengo unos apuntes que decía Ruli que me los pasó en el año 93, ¿sí? Era un adelantado siempre Ruli con lo digital. ¿Sí? Así que te lo voy a enviar, por ahí ya no los tenés más, Ruli, no creo, pero... Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo mañana con Ruli y con todos. Un abrazo grande y Gracias. que tengan un... Gracias, profe. Gracias, Leo. Y que tengan sobre todo